¿Qué tal, amigos de BiblioKiss? Hoy tenemos con nosotros a Fernando Bonete, más conocido como En Bucle, y quizás sea su parte más en bucle la que plasmas en este libro. Fernando, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué nos vamos a encontrar en estas páginas, en este nuevo libro? Un libro para cada año de tu vida. Pues nos vamos a encontrar 70 libros, 70 años de nuestra vida, todo junto. Es decir, para cada etapa de la vida o lo que nos va deparando la vida conforme vamos creciendo, vamos cumpliendo años, un libro que te pueda acompañar en esa experiencia. 70 años, eres de letras, se nota. Exactamente, son 64, desde los 6 años hasta los 70. Tienes mucha razón. Está bien que lo apuntes, porque el recorrido empieza a los 6 años. Quizás estaba hablando también mi deseo. Hubiera querido que fueran 70, 80, 90, 100, pero bueno, al final el tiempo da para lo que da y sí, han sido efectivamente 64. Empezamos por los 6 años, la edad en la que uno empieza a leer, que en general adquiere esa habilidad hasta los 70. ¿Y por qué los 70 como límite? Pues ya te digo, porque no ha habido tiempo para recomendar más, eso por una parte, a efectos prácticos, pero a efectos conceptuales o teóricos, como digo en los agradecimientos, porque todavía creo que queda mucho por venir en la literatura. Yo no soy nada, pero nada fan de esa afirmación o ese mantra de que la literatura ya está muerta, de que no se está generando nada nuevo ni nada, digamos, de calidad en nuestros días. Todo lo contrario, creo que se están escribiendo libros maravillosos, se están escribiendo los clásicos del futuro y creo que también está bien dejar margen en esos, no sé si 10 o 20 o 30 o 40 años más que si le pudieran añadir al libro para, quién sabe, si quizás en una posible futura edición del libro, pues meter más. Sí. Eso lo vamos a abordar ahora. Muy porque bien. Precisamente hay mucha actualidad y tampoco hay demasiado clásico Justo. lejano. Vamos, ahora iremos a ello porque primero te quiero preguntar de dónde surgió esta idea. Pues la idea en realidad parte de una colección de la propia editorial. Ya se había cubierto la parte de una película para cada año de tu vida, se había cubierto también la de una poesía para cada año de tu vida, y llegaba el momento de que la editorial tenía que abordar temas de hoy, el de un libro para cada año de tu vida. Fueron, la verdad, muy generosos, muy amables en pensar en mí por ese contacto diario que tengo con la literatura y también porque compartíamos al hablar, ¿no?, sobre el tema del libro una idea fundamental para escribirlo, y es que yo pienso que los libros, y creo que una mayoría de lectores también piensan que los libros y lecturas van asociadas a ciertas experiencias que uno tiene con el paso de los años, y que un libro puede ayudarte a comprender esas experiencias o al menos puede ser un acompañante para esas experiencias. ¿Y cómo ha sido esa selección? ¿Cuántos libros han quedado fuera? Y quizá lo más complicado, elegir año por libro. Pues ha sido, desde luego, lo más complicado de la obra, el punto en el que terminaba de escribir un año y tenía que pensar en, wow, ¿y cuál va a ser el libro que incluya en el siguiente? Ha habido unos cuantos libros, eso sí, que estaban clarísimos, porque tenía memoria, por el impacto que tuvieron esos libros en mi vida, tenía memoria de que una edad iba asociada pues a un libro, ¿no? Por ejemplo, Harry Potter. Pues sabía perfectamente cuándo lo había leído, en qué año, cómo impactó en mí, y creo que otros lectores, al menos de mi generación, también tuvieron ese impacto y sabía dónde ponerlo, ¿no? Como ejemplo del que sabía 100% dónde tenía que estar. 10 años creo recordar. Sí, pero en una mayoría de casos, la verdad, me era muy difícil, pues eso, al final encontrar qué temas o qué experiencias están teniendo lugar a una cierta edad. Por ejemplo, yo creo que todos más o menos de los 18 a los 24, coincidiendo más o menos con la etapa universitaria, pues uno está abierto a experiencias nuevas, a conocer a personas nuevas, a atreverse a cosas nuevas. Bueno, pues qué libros pueden conectar con esa sintonía, ¿no?, con esa onda, y eso al final es difícil encontrarlo. Sí, porque además hasta tu edad más o menos bien, pero claro, ¿cómo elegimos de tu edad en adelante, y que además es la mayor parte del libro? Esa es la pregunta más justa que se me puede hacer con respecto al libro, y es, bueno, tú hasta los 33, que es la edad que tienes, pues más o menos sabes qué experiencias se viven, pero a partir de los 33, ¿tú qué sabes, no?, de qué experiencias se viven? Ahí he vivido un poco de lo que los propios libros me han transmitido de sus personajes. Por ejemplo, La tregua de Benedetti, que está programada, por así decirlo, a los 49 años en este libro. ¿Por qué? Porque el protagonista tiene esa edad, y quiero decir, al final el protagonista te está contando que está viviendo unas ciertas experiencias a la edad de 49, pues vamos a confiar en el protagonista y a través de él vamos a confiar en Benedetti. Y otras veces ha sido, bueno, imaginando lo que puede ocurrir en una cierta etapa, pues en la década de los 60 ya estamos más cercanos al otoño de nuestra vida, puede que incluso, oye, ojalá no, que todavía nos queden años, pero ya se va acercando uno al final de sus días, pues también ese tipo de lecturas que nos hacen reflexionar sobre esos tiempos. Sí, pero al final es un libro que nos ocupa una semana, Eso 15 días del año, es una pequeña
pincelada. No sé, otra pregunta es, ¿a qué edad leíste el libro que tú recomiendas para la edad que tú tienes? Pues este libro, el de Un libro para cada año de tu vida, lo escribí con 32 años, justo lo acabé de escribir cuando tenía 32, y el libro que entonces recomiendo en la obra y que recomendé cuando lo estaba escribiendo era El desierto de los Tártaros, de Dino Bucciati. Y tenía relación con una etapa que yo estaba pasando justo por entonces, ¿no? Antes he mencionado a Harry Potter, y es que la idea de Harry Potter está de que la varita te elige a ti, es decir, la varita elige al mago, no el mago elige la varita. Es un poco la idea que me vino a la mente cuando recomendé justo en ese momento El desierto de los Tártaros, porque El desierto de los Tártaros tuve la sensación cuando lo estaba leyendo que el libro me había elegido a mí, porque lo que estaba leyendo coincidía perfectamente con una etapa de cambio profesional que estaba afrontando en ese momento, y el libro me ayudó no solo a comprender mejor esa etapa, sino a atreverme a hacer algo que en otras circunstancias, a coger ese cambio que venía, a coger ese tren, en otras circunstancias no lo hubiera hecho. Entonces, fue todo tu boom en Instagram, redes sociales, tu cambio de universidad. También, efectivamente. Pero para sorpresa de nadie, a ver, en este libro no encontramos recomendaciones ni de Bolaño, ni de Murakami, ni El guardián entre el centeno. Desde luego, aquí hay una apuesta también muy personal. Una apuesta personal que intenta ser lo más general y universal posible. Intento encontrar experiencias en las que otros lectores se puedan ver identificados también con esas lecturas, pero no quita que este libro lo he escrito yo, en otra persona, y yo tengo mis filias y mis fobias, ¿no? Y hay autores que simplemente pues no me gustan. No es que los considere una pérdida de tiempo en el sentido de que considere que nadie debe leerlos o que considere que no son buenos objetivamente, seguro sean muy buenos, pero que no me gustan. Simplemente no te gustan, y como toda opinión es respetable, cada uno tenemos nuestros propios gustos. Es igual que el hate que has recibido alguna vez en tus redes sociales por recomendar una literatura algo más comercial. O más popular. Sí, esto se repite mucho porque es verdad que mi cuenta o mi actividad en redes sociales en relación a la literatura se conoce sobre todo por el hecho de que recomiendo libros pues diferentes, ¿no? Diferentes a esa ola que ahora está muy auge en redes sociales, quizás más en TikTok que en Instagram, pero al final pues TikTok muchas veces en el aspecto literario tiene incluso más tirón que Instagram, que es esa corriente de la fantasía para jóvenes o el romance vinculado con la fantasía, el romantasy, ¿no? Que está ahora muy de moda. Y bueno, yo no participo de esa ola, primero porque ya, hablando de edades, creo que ya no tengo esa edad, ¿no? O simplemente por gustos. O por gustos, ¿no? Entonces recomiendo libros distintos, además a veces, pues, o muchas veces me atrevo a recomendar libros pues muy de fondo y de pozo y de reflexión. Pero como leo de todo, pues también desde cuando recomiendo literatura y entretenimiento. Yo siempre pongo esta analogía para entenderlo. Si todos los días tuviera que comer chuletón, ¿no? Que es una comida contundente, ¿no? Como analogía del clásico, yo creo que al final acabaríamos aburriendo, ¿no? Yo necesito de vez en cuando comer algo menos contundente o menos sofisticado, ¿no? Que también es algo que te da algo muy valioso como es el entretenimiento. Y todo este menú está en Un libro para cada año de tu vida. Lo decías al principio, vamos a encontrar grandes clásicos de la literatura, pero más o menos contemporánea, desde el siglo XVIII hasta nuestros días. De hecho, el más antiguo, lo tengo aquí apuntado, es La trágica historia de la vida y muerte del doctor Fausto, que es del 1604. Pero ahí, hasta el siguiente más antiguo, damos un salto de 200 años, al estudiante de Salamanca. Sí. ¿Por qué está...? Ya te digo y lo has contado además muy bien con las fechas, yo creo que las fechas son suficientemente significativas, esos grandes saltos de que no he escogido estos libros buscando que hubiera una selección equitativa en cuanto a los años, en cuanto a los siglos, ni en cuanto a los países, pero sí he encontrado o he querido encontrar una variedad en el tipo de lecturas recomendadas. En este libro hay libros de entretenimiento, hay libros que son clásicos, aunque como bien dices, no he apostado solo por los clásicos, hay libros de novela contemporánea, mucha novela contemporánea, y de todas las épocas. ¿Por qué, entre otros, la novela contemporánea o el libro escrito, ¿no? Digamos ya en edades más recientes? Porque esto no es un canon literario, no es un libro que se quiera convertir en un canon ni que aspire a ser un canon. Esto le agradezco mucho además que lo haya dicho precisamente Manuel Vilas, que cuando hablaba del libro me decía: Fernando, es que no has escrito un canon, y en el buen sentido. ¿Por qué? Porque eso me ha permitido ser libre a la hora de escoger las lecturas y ofrecer, pues eso, novedades, libros a veces raros, extraños, y permitirle al lector algo que me parece lo más valioso del camino que uno hace como lector, que es descubrir autores nuevos y tener lecturas
diversas. Ofrecer una alternativa que no es el clásico, que lo vamos a encontrar en la librería y sabemos que en algún momento y que podría estar perfectamente en el libro. Sí. Es decir, pues no está El Quijote de Cervantes, aunque es mi libro favorito de todos los tiempos. Ya lo sé que no está. Podría estar, por supuesto, pero bueno, pues he querido dar pie pues, a otros libros. Me estás dando pie a mí. ¿A qué edad recomendarías que leyéramos El Quijote? Yo creo que una edad ya universitaria, es decir, no antes de los 18 y si puede ser un poquito después. Yo diría que a los 22, 23 años, cuando uno tiene una cierta madurez literaria y sobre todo intelectual. Al final son libros que requieren de un esfuerzo muy grande. Esto no quiere decir que no lo pueda leer alguien más joven, pero me parece de hecho la excepción también a efectos prácticos y de cifras, ¿no? Si hablamos. Sí, porque es algo que ocurre en los institutos. ¿Crees que es un error obligar a un adolescente en bachillerato leerse El Quijote de cabo a rabo y escrito tal y como lo escribió Cervantes? A priori te diría que la respuesta es sí, en el sentido de que siempre es un error obligar a leer cualquier libro, sea el que sea, El Quijote u otro de mayor calidad no lo hay, me entender, pero incluso de menor calidad, ¿no? Entonces la respuesta es sí, pero también diría que la respuesta es depende. ¿En qué sentido? Bueno, si has enseñado antes a esos estudiantes a amar los clásicos y en particular a amar El Quijote y a querer leerlo por uno mismo, entonces adelante. Claro que conseguir esto es muy difícil, por eso digo que la respuesta inicial a la pregunta suele ser que sí, ¿no? Pero desde luego obligar a leer nunca. A lo que hay que aspirar es a que esas personas quieran leer esos y otros libros y que amen la lectura. Porque al final, incluso meros efectos prácticos, si uno obliga a otra persona a leer un libro, bueno, pues habrá conseguido que lea ese libro, sin duda, porque claro, si no suspende, ¿no? Por así decir, la asignatura. Pero, ¿qué pasa después? ¿Esa persona va a querer seguir leyendo? Eso es la que me ofrece más dudas. No se trata de construir lectores de un solo libro por obligación, se trata de construir lectores para toda la vida. ¿Y qué 3 consejos darías precisamente para construir esos lectores o ya alguien, un adulto, a finalizar estudios universitarios, 20 y tantos años, 30, 40, 50, da igual la edad, para engancharse a la lectura, ¿qué 3 consejos le darías? Pues entre otros diría, lo primero, bueno, si se quiere hacer que otros no se enganchen a la lectura y poder lograr esto, diría en primer lugar que los niños vean a los padres leyendo en casa. Es decir, esa idea de que es que mi hijo no lee, pero yo tampoco. Claro, pues ¿qué esperas, no? ¿Qué esperas? Doy un paso atrás. Contarles cuentos, leerles libros. También, por supuesto. Este libro, decíamos antes, empieza a los 6 años. ¿Y qué hacemos de los 0 a los 5? Pues efectivamente, contarlos, que vean que aprecias ese libro, que te vean a ti leyendo un libro. Si en lugar de verte leyendo un libro te ven con esto, ¿qué van a querer? Esto, ¿no? Al final el niño quiere lo que quieren sus padres porque piensa que sus padres eligen bien las cosas, ¿no? Eso por una parte. Por otra, ya pensando en otro tipo de paternidad, más bien la del profesor hacia el alumno en las aulas, que es un tema recurrente siempre que hablamos de lectura, pues yo creo que una de las claves está en leer dentro de la clase. Una clase no deja de ser una lección y una lección es una lectio y la palabra lectio viene precisamente en sus raíces latinas de leer, ¿no? Entonces, en clase tenemos que leer y tenemos que leer juntos porque la lectura cuando se realiza como cualquier otra actividad juntos en comunidad gana otro significado y gana otra dimensión. Y tercero, dejar leer a la gente lo que quiera, ¿no? Por aquello que decía de no imponer lecturas. Habrá personas a las que solo les interesa leer fantasía, habrá personas a las que solo les interesa leer ciencia ficción, habrá personas a las que solo les interesa leer romanzas, y no, como decíamos antes, y otros que solo prefieran los clásicos. Bueno, pues dejemos que la gente lea lo que quiera mientras esté a gusto leyendo. Y si ellos ya se quieren retar y abordar otros aspectos, en su mano está. ¿Cómo surgió la idea de hacerte Bookstagrammer? Pues no había ninguna aspiración como tal a ser, ¿no? Ese bookstagrammer o ese influencer cultural. Simplemente en mi cuenta de Instagram empecé a hablar de los libros que ya leía y hacer algo que es muy común entre lectores, que es compartir aquello que tanto que te ha gustado como lo que no te ha gustado y hablar de por qué te gusta y por qué no te gusta para darle la oportunidad a otros o bien de que descubran esas lecturas que tanto te han gustado o bien que, bueno, pues entren a discusión de por qué a ellos sí y a ti no. Entonces empecé a hacer esto con 0 aspiraciones. La cosa fue creciendo
poco a poco, progresivamente. Claro, es una cuenta al final dedicada a cultura, libros, las velocidades, los alcances son otras. Y quizás el gran petardazo de la cuenta, por así decir, vino con el premio Nobel de John Fosse. Y yo era uno de los, pues, por casualidad seguramente, no por, no sé, brillantez mía o criterio mío, pero por casualidad casi era uno de los pocos que habían leído hasta entonces a John Fosse. Yo ese año había dicho que Fosse ganaba el premio Nobel, tenía además ya contenidos creados sobre John Fosse y ganó el premio John Fosse. Entonces, claro, pues fui uno de los pocos a los que la gente acudió en redes sociales para saber sobre John Fosse. Tuve esa suerte. Sí, y luego después ha habido otras ganadoras del premio Nobel que has dicho... Que me gusta menos. Gusta menos de, pues quizá... O había otros merecedores. Claro, a ver, también depende de la concepción y de la idea que uno tenga sobre lo que debe ser un premio Nobel. Para mí, un premio Nobel tiene que ser un autor, un escritor que en cierta manera pues apunte a que en el futuro va a tener una voz consagrada si no la tiene ya, y que sus libros pueden ser esos clásicos que decía antes del futuro, ¿no? Y tienen que tener una entidad, una cierta entidad, digamos, a largo plazo. Y también autores que en realidad prestigian al Nobel, ¿no? Que el Nobel los prestigia a ellos, ¿no? Y yo creo que, sobre todo, no es exclusivo de estos últimos años, pero en estos últimos años el Nobel ha tomado pues otra deriva distinta, pero claro, pues depende. Para mí el Nobel es una cosa y para los que llevan el Nobel, que son los académicos, ¿no? Pues es otra. Y han premiado pues autores que son buenísimos, es que no pongo en duda que sean buenísimos, pero que me parece que no son los mejores. ¿Quién crees que ha sido merecedor del Nobel y no se lo ha llevado? Bueno, Benito Pérez Galdós, por ejemplo, sin ir más lejos y por apuntar a los nuestros, ¿no? Y además, lo que más rabia me da es que fue por culpa nuestra, por culpa de los propios españoles, porque, bueno, en aquel momento los premios Nobel se fallaban de otra manera. Había también un cierto eco popular en estos premios y hacía una especie de shortlist o lista de finalistas que no llegaba a ser pública, pero medio se conocían, y fuimos los propios españoles los que empezamos a mandar cartas a la Academia Sueca para decirles que, por favor, no se llevara Galdós el Nobel por motivos políticos, ¿no? Por su progresismo. El que está todos los años en las quinielas es precisamente Murakami. Ah, sí. Si al final se lo lleva, ¿tienes ya el búnker preparado para esconderte? No, afrontaré las consecuencias de que se lo lleve, y sobre todo seguiré defendiendo que, por mucho premio que tenga, lo cierto es que a mí pues no me dice todavía nada este autor, ¿no? Pero también pasa al contrario, hay autores que para mí son fabulosos, véase el propio John Fosse, y que, bueno, pues a muchos lectores no les dice nada y no les aporta. En tus redes un término que se acuñó hace tiempo es el de bookbro. Ah, sí. ¿Qué es un bookbro? Para empezar hay que decir que siempre me ha hecho mucha gracia que el término bookbro surgió, o sea, no es mío, y lo más curioso es que surgió de un hater, o sea, alguien en redes sociales, para decirme que era un friki, ¿no? Me vino a decir, que fue en Twitter, por aquel entonces todavía era Twitter, me dijo, bueno, ya está aquí el típico bookbro, ¿no? Por aquello de lo de Jim Bro, pues el típico bookbro diciendo tal cual, y me hizo gracia el término, que no sé si lo inventaría precisamente este hater, pero me hizo gracia el término, y entonces lo puse en un reel que tuvo, pues ha tenido millones de visualizaciones y se ha hecho como mucho alcance, ¿no? Y se ha hecho muy famoso. Pero bueno, un bookbro al final es una persona que entiende los libros como un estilo de vida, como un modo de vida, o sea, que vive también en cierta manera a través de los libros y que entiende la vida también a través de los libros. Y una de las cosas que defiendes, más que defiendes, que contraatacas en tus redes, es la manida excusa del no tengo tiempo para leer. Ah, claro, pero es que, quiero decir, nadie se lo cree. ¿Cómo que no vas a tener tiempo? A ver, no te digo que tengas 5 horas para leer al día, yo tampoco las tengo. No te digo que tengas 3 horas para leer al día, yo muchos días tampoco los tengo, pero 15 minutos, media hora de verdad no se puede sacar de tiempo. Y yo la prueba para esto siempre es, mira, ábrete ajustes del móvil, vete a tiempo de uso del móvil y me dices cuánto tiempo has estado en una app que no sea precisamente una app de libros, ¿no? De lectura, que también puede suceder, y entonces verás como si tienes tiempo. Lo que defiendes es la honestidad de no leo porque prefiero hacer otras cosas. Claro, y me parece estupendo que se hagan otras cosas. Si me dices, oye, pues es que leer la verdad es que no me llama mucho y prefiero verme una serie, o leer no me llama mucho y prefiero estar con el móvil, vale, genial. Pero no me das las claro, cosas, pero no me digas que no tienes tiempo, efectivamente. ¿Y releer libros? Sí, no
Bueno, Depende. esto es un gusto muy particular. Yo, la verdad, me cuesta mucho hacer relecturas y lo he pasado también un poco mal con este libro, en cierta manera, porque para algunos libros que he recomendado de hace tiempo los he tenido que releer, ¿no? Otros, sin embargo, no he querido releerlos para quedarme con el regusto que me dejaron en aquel tiempo. El de Harry Potter no lo he releído porque no quería sobreescribir recuerdos del libro. Pero unos cuantos de aquí sí he tenido que releerlos pues para acordarme, ¿no?, de los temas que se trataban, si encajaban bien con el año. Y me ha costado. ¿Por qué? Porque al final, claro, hay tan pocos años de vida para tantos libros que la relectura, en cierta manera, te quita tiempo para ir descubriendo, otra vez lo que decía antes, nuevos autores y nuevas lecturas. Y releerlos a través de una visualización de las adaptaciones cinematográficas o audiovisuales. Bueno, a ver, puede ser una opción incluso querida por muchos. Yo ahí sí que no podría. El libro es lo que es y la historia es la que es por quien la escribió, y hay que respetar la historia por quien la escribió si de verdad queremos conocerla como tal. ¿Qué has visto la adaptación? Pues eso, has visto una adaptación, una forma de ver la obra que además depende de un artista que intermedia, que es el director o el realizador, el productor. Entonces ya estamos ante otra cosa, una cosa similar pero nunca igual. Y nosotros estamos llegando ya al final. Una cosa que no nos cansamos de hacer es de escuchar la música, de volver a escuchar las canciones. No sé cuál quieres que nos quedemos escuchando mientras hojeamos tu libro. Pues los que me siguen en redes, además de saber que soy muy aficionado a la lectura, soy muy aficionado al jazz. Y me gusta mucho un guitarrista, Jamie Arendt, y voy a recomendar o voy a pedir que nos despidamos y que pongamos 47 Days, 47 días de Jamie Arendt. Pues escuchándolo nos vamos a quedar mientras leemos y hojeamos este libro, un libro para cada año de tu vida, de Fernando Bonete, editado por Temas de Hoy. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Give me some